Todos más o menos nos estamos poniendo de acuerdo que el poder se ha quitado de las manos de los estados, se ha quitado de la mano de la ciudadanía y actualmente reside en lo que llamamos capital financiero. El empoderamiento económico que ha tenido la ciudadanía después de la Segunda Guerra Mundial, después de los pactos que hizo con el capital, esa especie de empoderamiento de conseguir los derechos económicos y sociales, parte de esos derechos, garantías de trabajo, garantías de unos servicios sociales para la vida, garantías de unas pensiones, está en cuestión. Y está en cuestión porque precisamente quien ha tomado el poder es la parte más fundamentalista del mercado, la parte más fundamentalista que es la del capital financiero. Entonces, nosotros como ciudadanos y como ciudadanos en ATAC, estamos planteando formas alternativas para volver a recuperar el poder que los mercados financieros nos han quitado. El proyecto de Carta al Banquero es un proyecto de empoderamiento ciudadano y es un proyecto de empoderamiento ciudadano basado fundamentalmente en unas estrategias y unos mecanismos que nos van a permitir hacer participar a la ciudadanía de sus propias problemáticas cotidianas en relación con quien ostenta el poder en este momento, que es la lógica del capital financiero, la lógica de los inversores, pero todo esto está muy basado en lo que es el sistema bancario internacional, que es el que le presta el poder a esta lógica de los inversores y a esta lógica del capital financiero. 4 buzones y distribuir viralmente, llamar a la ciudadanía a hacer suyo esta web, en la cual podrán escribir, primero, para manifestar qué piensan del sistema bancario en general, de los banqueros. Hay un buzón que se llama Carta al Banquero y esa es la manifestación genérica de lo que el ciudadano piensa de la banca. Habría otra segunda opción que es Denuncia a tu banquero, en donde el ciudadano expone sus quejas concretas con respecto a la banca, quejas suyas o quejas del vecino o quejas generales, pero quejas. En tercer lugar sería Supervisa la banca, ya que la banca nadie la supervisa actualmente, pues sería que la ciudadanía más organizada, digamos aquella que tiene más conocimiento sobre lo que es el sistema financiero, en concreto pues podemos acudir a grupos de investigación, a entidades particulares que tienen más conocimiento, envíen trabajos con problemas concretos sobre el sistema bancario y como temas fraudulentos y temas que el sistema bancario en este momento está ejerciendo. Y el cuarto buzón sería dar una alternativa de banca pública. Aquí hay diversas alternativas. En este momento se está replanteando, bueno, Susana está dando una alternativa también dineraria, pero también hay otras de banca ética y tal. Quizás se pueda ampliar a las alternativas que en este momento hay a la banca privada, que es la base del sistema financiero que da a la lógica de mercado la lógica de los inversores, ¿no? Lógica que tiene calado tanto a niveles locales como a niveles mundiales. En cualquier esquina, cualquier cosa que se haga en el mundo está en este momento está supeditada a una lógica que es la lógica de la inversión. Aquí nosotros llamamos a las organizaciones. No queremos que esto sea un proyecto ATAC, queremos que sea un proyecto de ciudadanos. ATAC desaparece en cuanto hace la propuesta, esa es nuestra opción. Lo que sí tiene que haber es un grupo promotor de asociaciones y de ciudadanos que estén detrás de esta página web que estamos creando. Yo no sé, yo había pensado, pero bueno, no está. Está creado un dominio, está más o menos el esqueleto de la página. Esta página va a tener un input, que lógicamente es el de los ciudadanos, transmiten a estos buzones. Después, una tarea de mediación que es la fundamental, que es gente detrás de esta página web recogiendo todos los inputs que los ciudadanos y asociaciones y entidades de investigación universitarias o economistas o tal, críticos, están enviando a esta página y están procesando. ¿Para qué? Con el objeto de hacer el output, o sea, que es la salida de todo eso organizado a la ciudadanía.